En las últimas décadas, la tecnología ha avanzado de forma tan vertiginosa que hoy en día ya no nos asombramos ante la aparición constante de aviones extraños y fuera de lo común. Claro que lo que ya no nos sorprende es aquello que se ha vuelto cotidiano. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuántos proyectos excéntricos terminaron simplemente como experimentos raros sin llegar nunca a ver la luz del día? Por ejemplo, ¿cuántas personas recuerdan aún al jet de combate estadounidense Northrop XP-79, que tenía alas reforzadas con acero en las puntas, diseñado incluso para embestir directamente a aviones enemigos? ¿O a cuántos les viene a la memoria el Boeing Bird of Prey, probado entre 1996 y 1999, con unas alas curvadas de forma tan extraña que parecía un ave salida de una historia de ciencia ficción? ¡Hola a todos! Sin embargo, incluso si ponemos en fila todos estos modelos curiosos del pasado y del presente, hay un avión que sigue causando asombro y hasta un leve escalofrío, incluso entre los expertos en aviación: el avión de reconocimiento alemán Bv-141 de la Segunda Guerra Mundial. Entre quienes trabajan en el sector aeronáutico, esta aeronave todavía es conocida como el terror asimétrico de la Luftwaffe. ¿Te está picando la curiosidad? ¡Excelente! Bienvenido a Pangea. Vamos a descubrirlo paso a paso. La historia del nacimiento del Blohm & Voss Bv-141. Todo comenzó en 1937, cuando el Ministerio del Aire alemán anunció una convocatoria para desarrollar un nuevo avión de reconocimiento destinado a la producción en masa. Los requisitos técnicos incluían que fuera monomotor, que ofreciera excelente visibilidad a la tripulación, que tuviera gran maniobrabilidad y velocidad, capacidad de autodefensa y facilidad de mantenimiento. Sin embargo, aquella convocatoria era, en realidad, poco más que una formalidad, porque todo el mundo asumía que la empresa favorita de Hermann Göring, la poderosa Focke-Wulf, muy cercana a la administración aeronáutica del Tercer Reich, sería quien se llevaría el contrato. Pero fue entonces cuando apareció de forma inesperada Richard Vought. Este brillante ingeniero había dirigido durante 10 años el departamento de diseño de Kawasaki Aircraft en Japón, donde creó varios cazas exitosos y formó figuras como Taiko Doi, el hombre detrás del célebre avión Hien. En aquella época, Vought trabajaba en una división aeronáutica de la compañía naviera Blohm & Voss. Esta empresa había tenido éxito fabricando hidroaviones y al principio no tenía ningún interés en participar en la competencia para construir un avión de reconocimiento. Pero cuando Vought le presentó sus planos al dueño de la empresa, Walter Blohm, este se quedó sorprendido por lo extravagante del diseño, aunque aún así decidió escuchar la propuesta con atención. Con su olfato de empresario experimentado, Blohm intuyó de inmediato que tenía ante sí una oportunidad única de lograr un gran contrato y que precisamente la rareza del diseño podría captar la atención del público. Así fue como Vought y su idea tan extraña que rayaba en la locura recibieron luz verde para continuar sin restricciones. El proyecto avanzó a toda velocidad y tras un intenso esfuerzo, a finales de 1938, ya estaba listo el prototipo del que sería conocido como el avión milagroso asimétrico, listo para las primeras pruebas de vuelo. Se dice que incluso el piloto de pruebas se quedó pálido al ver por primera vez el avión rodando por la pista. Muchos pensaban que una aeronave tan deformada jamás podría volar. Pero contra todo pronóstico, despegó sin problemas, realizó todas las maniobras previstas y aterrizó sin un rasguño. El piloto quedó impresionado por la agilidad de manejo y la extraordinaria visibilidad desde la cabina. Según cuentan, llegó a decir: "Este avión tan desequilibrado vuela mejor que cualquier otro convencional". Sin embargo, Blohm cometió un error de cálculo. No tuvo en cuenta que Hermann Göring, quien tenía la última palabra sobre el proyecto, era un hombre de gustos anticuados, que despreciaba lo poco ortodoxo. Göring detestó por completo el aspecto de aquella aeronave tan extraña, y al final, eligió el modelo presentado por Focke-Wulf como nuevo avión de reconocimiento.
Eso sí, el modelo FW-189 propuesto por Focke-Wulf tampoco era precisamente convencional, y durante la guerra fue apodado el Marco por su peculiar estructura. El 4 de abril de 1940 se llevó a cabo una prueba comparativa oficial, en la que el BV-141 y el FW-189 fueron evaluados en igualdad de condiciones. El Comité Evaluador del Ministerio del Aire dio una valoración positiva a ambos modelos en cuanto a rendimiento y capacidad de vuelo, aunque destacó especialmente la excelente visibilidad desde la cabina del BV-141. Además, el comité señaló que su diseño asimétrico con un solo motor facilitaba el mantenimiento y permitía reducir los costos de fabricación. Pero a pesar del dictamen favorable del comité, el comandante en jefe de la Luftwaffe, Göring, se burló abiertamente del BV-141, calificándolo de número de circo, y siguió apoyando sin disimulo al modelo rival. De no ser por la intervención de una figura inesperada, el FW-189 habría sido adoptado sin más discusión. Pero entonces entró en escena el general Ernest Udet, un veterano piloto y viejo amigo de Göring. Udet se encariñó profundamente con la creación de Vought, tanto que incluso accedió a volar en ella como pasajero. A pesar de la oposición del todopoderoso Göring, el general Udet no dejó de respaldar el proyecto BV-141. Y para su sorpresa, sus esfuerzos dieron frutos más rápido de lo que esperaba. En 1939 circularon rumores y reportes que hablaban de un posible pedido de hasta 500 unidades del BV-141, aunque en realidad nunca se confirmó un contrato de esa magnitud, y la producción se limitó a unas pocas unidades preliminares. Aún así, para quienes apoyaban esta singular aeronave, aquello fue una gran victoria. En especial para Richard Vought, su creador, para Walter Blum, el dueño de la empresa, y para el general Udet, que hoy podríamos llamar sin exagerar el mejor lobista del proyecto. Pero, por desgracia, la vida está hecha de subidas y bajadas, y aquella alegría no duraría mucho tiempo. Ya hablaremos más adelante sobre esta etapa de desilusión. Por ahora, veamos algunas de las increíbles especificaciones de esta extraña aeronave. ¿Por qué el BV-141 fue llamado el terror de la Luftwaffe? Para responder a esta pregunta, primero hay que entender cuáles eran las características únicas de este avión. En pocas palabras, su rasgo distintivo era la asimetría, que definía todo el diseño de la aeronave. Lo que marcó la diferencia en la visión de Vought fue su decisión de colocar la cabina de forma asimétrica. En sus planos, Vought planteaba que al situar la cabina descentrada, la tripulación podría obtener una visión panorámica de casi 340 grados. Para lograr esa visibilidad tan amplia, el diseño extendía deliberadamente el puesto de mando hacia el lado derecho del eje central del avión. Con esta decisión, el ingeniero alemán rompía de frente con uno de los principios sagrados de la aeronáutica, la simetría estructural. De hecho, fue esta idea de desplazar la cabina hacia la derecha lo que dio origen a todas las demás decisiones de diseño en el avión. A partir de ahí, todas las mejoras se desarrollaron sobre la base de ese esquema asimétrico. Para aprovechar al máximo el campo visual, la cabina, proyectada hacia el lateral, fue diseñada completamente acristalada. Pero más tarde se descubrió que ese campo visual tan despejado también significaba que los tripulantes quedaban completamente expuestos a los ataques enemigos. Aunque se incorporaron algunos paneles de cristal blindado, resultaron insuficientes para ofrecer protección real. La sección de la cabina, situada en el lado derecho del eje del fuselaje, albergaba a 3 tripulantes, una ametralladora fija y 2 posiciones de tiro adicionales. En cambio, en el centro del fuselaje solo se instaló un único motor con hélice. Esa cabina colgante, desplazada hacia un lado, le daba al avión un aspecto tan extraño que no tardó en captar la atención de la prensa. Era imposible llevar a cabo vuelos de prueba en completo secreto, y además, en aquella época, el Tercer Reich promovía abiertamente la exhibición y propaganda de sus armas, así que ni siquiera se intentó ocultarlo. Por eso, debido a su apariencia inusual, el BV-141 fue apodado popularmente Beiwagenflugzeug,
es decir, el avión con sidecar o la moto voladora. Sin embargo, esta moto voladora tenía unas especificaciones técnicas realmente destacables. Sus prestaciones cumplían con todos los requisitos exigidos para un avión de reconocimiento producido en serie. Lo curioso es que, pese a la impresión que causaba su aspecto, todos los pilotos coincidían en que el avión volaba con mucha estabilidad y que apenas sufría efectos de alabeo. Esto se debía a que, al concentrar el peso hacia la derecha, se contrarrestaba el par de reacción que normalmente hace inclinarse al avión en el sentido de giro de la hélice. Y lo más sorprendente es que la asimetría del BV-141 no se limitaba solo a la cabina. El soporte de la cola también era asimétrico, con una parte que se extendía justo detrás de la cabina. Incluso las alas tenían longitudes diferentes. El ala izquierda era ligeramente más larga que la derecha. Pero lo más destacado del diseño alar no era su diferencia de longitud, sino que ambas alas tenían formas y áreas completamente distintas. Aún con esta extraña estructura retorcida y asimétrica, el avión alcanzaba una velocidad máxima de 440 km por hora y una autonomía de vuelo de unos 1.200 km. En los primeros prototipos y en la versión preliminar de producción BV-141A, esas prestaciones fueron posibles gracias al motor Bramo 323, sustituido más adelante por un BMW 132N de 865 caballos de fuerza. En la versión posterior, el BV-141B, se incorporó el motor BMW 801A de 1530 caballos de fuerza. El armamento incluía dos ametralladoras MG-17 de 7,92 milímetros y dos MG-15 montadas en posiciones móviles. En las versiones más avanzadas, también se añadía una ametralladora pesada MG-131 de 13 milímetros en la sección trasera. Para sus misiones de reconocimiento, el avión podía llevar equipos fotográficos, transmisores de radio, bombas ligeras o incluso granadas explosivas. En resumen, esta aeronave no solo reunía todas las capacidades necesarias para un avión de reconocimiento, sino que además venía con varios extras incorporados. El BV-141 camino a su final. El breve periodo de gloria del BV-141, una etapa que bien podríamos llamar su luna de miel, fue sorprendentemente corto. Aunque el Ministerio del Aire canceló oficialmente el plan de producción en masa en 1943, en realidad ya a finales de 1942, el programa había empezado a reducirse. Se estima que el número total de unidades producidas fue de entre 25 y 28, de las cuales muy pocas pertenecían a la versión mejorada tipo B, y la mayoría se usó exclusivamente para entrenamientos o vuelos de prueba. Las razones de la cancelación fueron múltiples, desde factores económicos hasta cuestiones puramente políticas. Entre todas ellas, el principal obstáculo económico fue el motor BMW 801A de alto rendimiento que montaba el BV-141. Este mismo motor también era utilizado en el caza Focke-Wulf FW-190, un avión de producción masiva crucial para el esfuerzo bélico del Reich. Como era de esperarse, el Ministerio del Aire priorizaba el FW-190 y no podía permitirse desviar motores tan valiosos hacia un diseño tan excéntrico como el BV-141. Otro motivo importante fue la competencia directa con el FW-189. Para la industria aeronáutica, el FW-189 resultaba más barato y mucho más fácil de fabricar. Al principio, se pensó erróneamente que el BV-141, al ser un monomotor asimétrico, sería más económico que el bimotor FW-189. Y aunque el coste unitario era efectivamente menor, las primeras estimaciones pasaron por alto un detalle clave. Los aviones asimétricos no podían compartir piezas estandarizadas con otros modelos simétricos. Y eso representaba un problema crítico dentro del complejo sistema logístico de guerra. En cuanto a lo político, influyó el hecho de que Göring consideraba al BV-141 un artilugio raro o incluso una curiosidad de feria, mientras que la poderosa Focke-Wulf ejercía un fuerte lobby a favor de su propio modelo.
Por su parte, Blum y Voss no contaba con ese tipo de influencia política. El destino después de la guerra. Al día de hoy todavía no está claro si el Bv-141 llegó o no a entrar en combate real. Muchos expertos militares consideran que esta aeronave se utilizó únicamente como plataforma experimental y de pruebas. En una guerra a gran escala, lo que se necesitaba no eran prototipos, sino modelos estándar y aptos para producción masiva, como el Focke-Wulf FW-189. De hecho, durante el conflicto se fabricaron unas 900 unidades de ese avión de reconocimiento de estructura tipo Marco. Tras la guerra, prácticamente todos los Bv-141 fueron destruidos o desmantelados. Lo único que ha llegado hasta nosotros son las numerosas fotografías y grabaciones tomadas durante los vuelos de prueba. Eso sí, algunas piezas del fuselaje de esta aeronave desequilibrada todavía pueden verse en museos de aviación. Según ciertos rumores, el ejército estadounidense mostró gran interés por esta extraña aeronave y la desmontó pieza por pieza para estudiarla a fondo, aunque no se sabe a ciencia cierta qué resultados obtuvo. Lo que sí está claro es que, tras la rendición de Alemania, lo que más le interesó a Estados Unidos no fue tanto el Bv-141 como tal, sino su creador, Richard Bott, y su forma de pensar tan audaz e innovadora. Bott fue trasladado a Estados Unidos como parte de la Operación Paperclip. A partir de 1947, trabajó en los laboratorios de investigación de la Fuerza Aérea estadounidense. Más tarde lideró el departamento de diseño de la empresa Aerophysics, y entre 1960 y 1966 formó parte del equipo de George Harrier en Boeing, donde se dedicó a mejorar el rendimiento aerodinámico de alas y estabilizadores en aviones de gran tamaño. Por cierto, años después, su idea del ala oblicua se materializó en el avión experimental AD-1 de la NASA, aunque esa ya es otra historia. Si te gustó el video de hoy, no olvides dejar tu like y compartirlo. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima y que tengas un excelente día.